Resultados y discusiones. Para optimizar las condiciones de detección de ferrocianuro, se investigaron los parámetros que podrían influir en el rendimiento analítico, tales como la condición de la cromatografía líquida, la fase móvil, la cantidad de muestra y la clarificación de muestra para la extracción de ferrocianuro. Al principio, los picos de ferrocianuro no eran detectables en cloruro de sodio de grado analítico, aunque sí lo eran en la solución estándar. Por lo tanto, para adquirir estos picos de ferrocianuro detectables, se probaron diferentes combinaciones de solución de perclorato de sodio e hidróxido de sodio como la fase móvil. Se logra una buena separación de ferrocianuro del cloruro de sodio de grado reactivo con una fase móvil de 200 milimolar de perclorato de sodio y 20 milimolar de hidróxido de sodio. Cuando los espectros de absorción se registraron, se obtuvieron en un rango de 200 a 400 nanómetros. Este espectro de absorción fue un gráfico de miliunidades de absorbancia versus nanómetros. En este rango de longitud de onda se obtuvo que la mayor longitud de onda fue 221, o sea, en esa longitud de onda se obtiene la mayor absorción de ferrocianuro. Bueno, después de tener la longitud de onda óptima, es decir, el espectro de absorbancia, se pasa a la cromatografía, es decir, al cromatograma, en el cual es un gráfico también de miliunidades de absorbancia versus tiempo. En este caso está dando en minutos. La primera señal que podemos identificar es la fase móvil y la segunda señal es la muestra, la cual en ese caso tiene un tiempo de retención de 7,833 minutos. Luego de esto se compararon los cromatogramas obtenidos a partir de las dos columnas. Estas columnas son de intercambio iónico. ¿Por qué se utilizaron estas columnas de intercambio? Para aprovechar su principio. El principio de esta columna es la separación mediante las propiedades de carga que tienen los componentes de la mezcla. En este caso, como queremos separar el ferrocianuro del cloruro de sodio, utilizamos estas columnas. Además, el ferrocianuro es un compuesto coordinado que está cargado negativamente, es decir, un anión. Entonces, cuando fueron a comparar las columnas y los resultados de las columnas, no se detecta en la columna Schoetz ningún ferrocianuro en ninguna de las muestras. Por el contrario, en la columna Diodes, acoplada con una columna de se encontró que era la más óptima para la separación de ferrocianuro en las sales de grado alimentario. Bueno, después se compararon los cromatogramas de la columna Diodes, es decir, donde se hubo una buena separación e identificación del compuesto ferrocianuro. Al principio, en la gráfica A tenemos las sales retrabajadas, las cuales en el primer pico también se observa la fase móvil y en el segundo pico la muestra. El número que está arriba, que es 7,919 minutos, es el tiempo de retención. Estos gráficos y cada uno de los cromatogramas que van a ser mostrados son miliunidades de absorbancia por minuto. Después le sigue la sal molida fundida, que tuvo un tiempo de retención de 7,907 minutos. Posteriormente se obtiene el cromatograma de la sal refinada, la cual posee un tiempo de retención de 7,20 minutos y el segundo pico muestra la sustancia analizada. Después pasamos a la sal procesada, la cual tiene un tiempo de retención de 7,788 y también hay un gráfico de miliunidades de absorbancia por minuto. Y en las dos últimas gráficas y cromatogramas encontramos la sal solar y otras sales. En la sal solar se obtiene un tiempo de retención de 8,012, es decir, a comparación de las otras sales, esta es la que más tuvo tiempo de retención. Y en las otras sales tenemos el tiempo de retención de 7,036 minutos. Por la diferenciación de las áreas de los picos, podemos decir que hubo una buena separación de las sustancias. Bueno, la velocidad del flujo de este proceso se aumentó desde un 0,6 mililitros por minuto a 1,2 mililitros por minuto. Después se aplica una temperatura de columna de 35 grados centígrados a 40 grados centígrados.
Se obtiene el mayor pico de ferrocianuro en un caudal de 0,6 mililitros por minuto y a una temperatura de columna de 35 grados. Utilizando estas condiciones se hacen las evaluaciones posteriores. Bueno, con estas condiciones el análisis se completó en menos de 10 minutos y los cromatogramas mostraron un tiempo de retención en promedio de ferrocianuro de 7,8 minutos. Bueno, estos cromatogramas de las sales no han sido reportados en estudios, no se encuentran en la literatura hasta la fecha. Recientemente, Saito desarrolló un método de HPLC con derivatización redox para determinar los complejos de ferrocianuro en 2 y ferrocianuro 3 en sales de grado alimenticio. Bueno, el sistema de cromatografía líquida consistió en 2 columnas de silicio C18 y una pequeña columna llena de un carbón grafítico poroso, es decir, PGC. Entonces, en este método, el pico de ferrocianuro era asimétrico y presentaba cola. Además de que se utilizaron las 3 columnas en serie, este método podría ser problemático y relativamente costoso. En este estudio, en el cual estamos presentando, se proporciona un análisis de HPLC usando una columna de intercambio iónico con un detector UV a una longitud de onda 221 nanómetros y se encuentra que era la adecuada para la cuantificación de ferrocianuro en las sales de grado alimenticio. En la extracción de ferrocianuro en las sales de grado alimenticio se emplearon muestras de 2 a 5 gramos para examinar los efectos que tenía la concentración de cloruro de sodio en el área del pico. Entonces se dieron cuenta que al aumentar la cantidad de muestra disminuía significativamente el área del pico. Se dieron cuenta también que la muestra de 2 gramos era la que presentaba mayores áreas del pico. Entonces, eso eran para el resto de las sales. En las sales procesadas ocurre algo diferente. Debido a que ellas tienen especias, tales como las pimientas y los sabores, necesitan de una resolución cromatográfica máxima. Por lo tanto, es necesaria la clarificación de la muestra. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Utilizaron un cartucho C18. Para este cartucho, tenían que agregarle un volumen de carga. Y a continuación le encontramos cómo elegirlo. Bueno, para elegir el volumen de carga adecuado en el cartucho C18, analizaron las soluciones recibidas después de cargar cada muestra de 2 a 5 mililitros en el cartucho C18. Bueno, estos son los cromatogramas que se tuvieron en cada volumen de solución: 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros y 5 mililitros. Aquí podemos apreciar los diferentes picos que se tuvieron a los diferentes volúmenes de la solución. Entonces podemos ver que en estos 3 volúmenes, en el 3, en el 4 y en el 5, la diferenciación entre las áreas del pico no fue tan buena. O sea, siempre quedan unidas entre sí. Entonces, al sacar el área, se pierde una gran cantidad de muestras que pueden representarse en errores. En cambio acá podemos ver claramente una buena diferenciación, lo que podemos decir que se debe utilizar un volumen de 2 mililitros. Bueno, para confirmar la fiabilidad de la purificación con el cartucho C18, compararon los extractos de un producto de sal procesada que contenía ferrocianuro sódico y hojas de romero antes y después de aplicar el cartucho. Entonces, cuando no se aplica, no se detectó ningún pico de ferrocianuro debido a las interferencias que representan las otras sustancias que conforman tal sal. Por el contrario, cuando se aplica el cartucho podemos claramente ver un pequeño pico detectable de ferrocianuro, es decir, que fue óptima y fue necesario y muy bien empleado ese cartucho C18. Bueno, un método debe ser probado como preciso y sensible. Esto es, que tiene que tener la capacidad de identificar un analito con alta sensibilidad. Por tanto, para este propósito, la validación del método analítico debe incluir evaluaciones de linealidad, selectividad, precisión, límite de detección, límite de cuantificación e incertidumbre de la medición. En este caso tenemos la linealidad del método. Entonces la linealidad de este método se examinó mediante el análisis de 5 concentraciones que variaban de 0,1 a 10 miligramos por litro en cloruro de sodio.
Después de eso, ellos realizaron una curva de calibración del área del pico frente a la concentración. El coeficiente de correlación promedio, es decir, el R al cuadrado, fue de 0,999, es decir, al ser muy cercano a 1, la correlación de los datos fue muy buena. Los datos se encontraban muy juntos, es decir, en otro estudio se realizó adverso a este, se utilizó un sistema de inyección de flujo con una columna de intercambio aniónico, generando después una curva de calibración de ferrocianuro lineal en un rango de 0 a 0,3 miligramos por litro, en presencia de 0,5 molar de cloruro de sodio. Entonces, respecto a este estudio actual en el cual estamos explicando, el método presentó una linealidad muy alta respecto a los otros estudios, es decir, que a medida que aumentaba la concentración, también aumentaba el área del pico. Límite de detección y límite de cuantificación. Estos valores se calcularon a partir de las curvas lineales adquiridas de 3 inyecciones repetidas de cada solución, que se prepararon mediante la adición de 5 concentraciones conocidas de ferrocianuro en cloruro de sodio de grado reactivo. Los valores de ferrocianuro que se obtuvieron fueron 0,03, es decir, el límite de detección, y el límite de cuantificación fue 0,07. Antes de saber estos resultados, se prepararon 2 estudios. Entonces, el primero se empleó un LC con una detección UV de 218 nanómetros, mientras que el otro consistía en un sistema de cromatografía líquida empleado con una pequeña columna de carbón grafito poroso, después tratado con un reactivo redox. Sin embargo, ninguno de los dos métodos informó valores específicos de límite de detección o límite de cuantificación. En la validación de este estudio, el límite de detección y el límite de cuantificación fueron bajos, por lo tanto permite cuantificar la presencia del ion incluso en bajas concentraciones. Ahora pasamos a la exactitud. Se calculó comparando los áreas del pico de las soluciones estándares con los áreas de los picos de las sales fortificadas y reportando el resultado como el porcentaje de recuperación. Por ejemplo, se preparaba una solución estándar de 5 miligramos por kilogramo de ferrocianuro y el área del pico daba 4 unidades. Y después de fortificar esta sal con esa misma cantidad, esto es 5 miligramos por kilogramos de ferrocianuro, se encontraba que el área eran 3 unidades, es decir, el área del pico. Entonces el porcentaje de recuperación se reportaba el área de la sal fortificada, que eran 3 unidades, sobre el área de la solución estándar, en este caso que eran 4. Entonces eso me da una probabilidad y multiplicado por 100 me daría el porcentaje de recuperación. Bueno, incertidumbre de la medición. Los factores de incertidumbre relacionados con el procedimiento analítico se identificaron y luego se usaron para calcular la incertidumbre estándar combinada con las directrices de la Organización Internacional de Normalización, ISO 1993. Entonces, las 5 fuentes de incertidumbre consideradas se asociaron con la curva de calibración, la recuperación de matrices de sal y las sales, las soluciones estándar y la preparación de la muestra. Entre las 5 fuentes de incertidumbre, las asociadas con la recuperación de matrices de sal y las curvas de calibración son las principales contribuyentes a la incertidumbre expandida. Ahora viene la estabilidad del ferrocianuro en matrices de sal y las soluciones. Entonces, la calidad de la sal depende de la estabilidad del ferrocianuro durante su vida útil. Y hasta la fecha no se han reportado estudios sobre la estabilidad del almacenamiento de ferrocianuro en sales de grado alimenticio. Por tanto, hasta donde esta investigación sabe, y ellos reportan, este es el primer examen informando de la estabilidad de ferrocianuro en sales de grado alimenticio. El análisis reveló que no se observaba disminución en la concentración de ferrocianuro durante el tiempo investigado. Estos datos no son mostrados. Y hasta el final del periodo de almacenamiento estudiado, se obtuvieron concentraciones similares de ferrocianuro en todas las matrices. En esta tabla podemos apreciar las diferentes concentraciones que se obtuvieron para el análisis. Aquí es la exactitud. Esto está demostrado en el porcentaje de recuperación. Y estos pequeños valores son los errores. Esta es la precisión, que es la desviación estándar relativo. Estos están los procesos en intradía y este es en interdía. Aquí nos representa la linealidad con la ecuación de la curva de calibración, el límite de detección que es 0,2
0,02 y el límite de cuantificación que es 0,07. Estos dos están reportados en miligramos por kilogramos. Aplicación a soluciones reales. Entonces, para evaluar la confiabilidad del método propuesto, se analizaron los niveles de ferrocianuro en varias sales de grado alimenticio, compradas en los mercados locales. Entonces, tomaron un total de 801 muestras, las cuales cuantificaron este ferrocianuro y después esto llevado a cabo mediante la utilización de las curvas de calibración estándar y luego se confirmaron comparando con el tiempo de retención que ellos obtuvieron los cromatogramas ya mostrados y los espectros de absorción de las muestras con los estándares. En esta tabla podemos apreciar las sales estudiadas. Entonces tenemos las sales retrabajadas, las sales fundidas, las sales refinadas, la sal solar, otras sales y las sales procesadas. Entonces obtenemos acá que de todas las sales procesadas, las sales investigadas, 15 de las 42 tenían un porcentaje de ferrocianuro. Bueno, aquí tenemos la cantidad total y la cantidad en las cuales se presentó ferrocianuro. En las sales donde no se presentó ferrocianuro fueron en las sales solares, en las que no se podía, obviamente, encontrarse este ion, y en las otras sales tampoco se encontraron este ion. En la que mayor se encontró concentración de ferrocianuro fueron en las sales retrabajadas. Bueno, en aportes. A este artículo le faltó los cromatogramas usados en la columna Schroeder para hacer tal comparación y mostrarle al lector la mejor eficiencia y la mejor columna para hacer tal estudio. También le faltó las curvas de calibración que representan la linealidad del método. Podemos decir que la metodología desarrollada, en el presente estudio, a diferencia de las que se plantean por el método de alimentos coreanos y por otros autores mencionados, reduce la interferencia con otros iones y compuestos y además ensaya en sales procesadas, no solo en las estándares. Conclusiones. El método de HPLC realizado es simple, rápido y confiable para la determinación de iones de ferrocianuro en sales de grado alimenticio, con potencial para ser aplicado en el análisis de rutina de este tipo de sales, debido a que se obtuvieron resultados de validación de métodos satisfactorios para ferrocianuro después de la optimización de las condiciones experimentales. Este es el primer estudio en informar el análisis de ferrocianuro en sales de grado alimenticio usando el método de HPLC-UE. Se encontraron 4 tipos de sales que contenían iones de ferrocianuro. Concentración más alta fue de 9.6 miligramos por kilogramo. Se encontró entre las sales refinadas. Sin embargo, ninguna de las muestras detectadas excedió el límite máximo permisible de 10 miligramos por kilogramo estipulado en Corea. Agradecimientos. Este trabajo fue apoyado por el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Medicamentos de Corea en 2016. Y estas son las referencias de los autores del artículo. Gracias.